vamos a meditar en la palabra de Dios. Nuestras citas en las que vamos a estar basándonos es Mateo 6, del 19 al 24. Quienes quieran tenerlo abierto pueden hacerlo. Y 2 de Corintios 9, del 6 al 8. Déjenme comenzar con lo siguiente. Mire, allá por el año 2024, Associated Press reportó el caso de un hombre llamado Eli Regalado, que era pastor de una iglesia en línea allá en Colorado. Él y su esposa Caitlin tuvieron un asunto pues bastante fuerte. Resulta que las autoridades de Colorado los acusaron de defraudar a más de 300 personas, principalmente dentro de la comunidad cristiana, mediante una criptomoneda llamada Index Coin. Según la denuncia, recaudaron alrededor de $3.2 millones, diciendo a los inversionistas que Dios los haría ricos si invertían en esas monedas. Los investigadores afirmaron que la moneda era prácticamente inútil y que al menos $1.3 millones fueron usados en gastos personales, que incluían vacaciones, joyería, ropa, remodelación de su casa y hasta un Range Rover. Resulta, mis hermanos, que a causa de casos como este, resulta a veces delicado hablar de dinero en las congregaciones, precisamente por esa cantidad de abusos que ha habido en muchas de ellas. Pero mire, también debemos decir algo con total claridad, que el Señor Jesús habló de dinero y habló mucho acerca del dinero. Ahora escuche esto, no lo hizo porque Dios necesite nuestro dinero. Ciertamente Dios no necesita tu dinero, sino porque el dinero tiene una capacidad extraordinaria para revelar nuestro corazón. Y yo quiero que no pierda eso de vista el día de hoy. Mire, el dinero no es solamente papel, no solamente son monedas, no solo es transferencia o saldo bancario. El dinero para mucha gente, incluyendo cristianos, puede convertirse en seguridad, en identidad, en control, en comparación, en deseo, en miedo, en orgullo o incluso en refugio. Por eso el Señor Jesús no trata el dinero como un simple asunto administrativo, sino que Él lo trata como un asunto profundamente espiritual. Y yo quiero, mis hermanos, que nosotros aprendamos eso, que también el dinero tiene que ver con cuestiones espirituales y tenemos que aprenderlo a ver de esa manera. Mire, en Mateo capítulo 6, el Señor nos va a llevar al fondo de este problema. Y Él no empieza preguntando cuándo tenemos, sino dónde está nuestro tesoro. El Señor Jesús no pregunta primero cuánto damos, sino quién gobierna nuestro corazón. Él no pregunta solo qué hacemos con nuestro dinero, sino qué está haciendo el dinero con nosotros. Y cuando vayamos allá a 2 de Corintios capítulo 9, vamos a encontrar al apóstol Pablo que nos muestra el lado práctico de una generosidad sana, una generosidad que no nace de la culpa, ni del miedo, ni de la manipulación, sino de la confianza en la gracia suficiente de Dios. Porque a final de cuentas, mis hermanos, el asunto de manejar el dinero, de ser generosos cuando debe ser, tiene que ver con la gracia de Dios en nuestra vida, como lo vamos a ver más adelante. Así que, mis hermanos, el día de hoy no vamos a hablar del dinero como si fuera nuestro enemigo, porque el dinero no es el enemigo. El dinero realmente puede ser una herramienta buena, porque si lo notamos, mis hermanos, fríamente, realmente el dinero nos ayuda, por ejemplo, a alimentar nuestra casa, a sostener a la familia, a ayudar al necesitado, a impulsar la obra del Señor, a socorrer a un hermano, y sirve para las buenas obras.
El problema, mis hermanos, no es cuando tenemos dinero en la mano. El problema es cuando el dinero comienza a tenernos a nosotros en la mano. Ahí es donde está el verdadero problema. Así que la pregunta que este sermón nos va a plantear el día de hoy no es solamente qué haces con tu dinero. La pregunta más profunda, mi hermano, es ¿qué revela tu dinero acerca de tu corazón? Esa es la pregunta. Por eso, mis hermanos, vamos a considerar todo este tema bajo esta idea. El dinero pone a prueba nuestro tesoro, nuestra mirada y nuestro Señor. Pero la gracia de Dios nos libera para practicar una generosidad alegre y confiada. Dicho esto, mis hermanos, vamos pues al primer punto de este sermón. Y este primer punto lo he titulado así: el dinero prueba dónde está nuestro tesoro. Voy a leer el pasaje que es breve, los versos 19 al 21 primero, y vamos a decir algunas cosas al respecto. Dice la palabra de Dios: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahora quiero que note, mi hermano, que Jesús, nuestro Señor Jesús, comienza con una prohibición. Él dice: no os hagáis tesoros en la tierra. Pero tenemos que entender correctamente estas palabras. Mire, en primer lugar, el Señor Jesús no está condenando a aquellos que trabajan de manera honesta. El Señor no está condenando aquí que queramos hacer una previsión económica. El ahorro responsable no es algo que el Señor condene. La buena administración o el cuidado de la familia, no, para nada. Al contrario, mire, la Biblia no promueve la irresponsabilidad financiera, sino que si vamos a libros como por ejemplo el de Proverbios, nos vamos a dar cuenta que allí el proverbista elogia la diligencia. El escritor de Proverbios nos muestra que es conveniente no ser perezoso, sino prever para nuestra casa. Por su parte, el apóstol Pablo nos va a enseñar que el que no provee para los suyos, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. De manera, mis hermanos, que el problema no tiene que ver aquí con que el dinero sea el enemigo, ni tampoco tiene que ver con nuestra manera de administrar bien. Aquí el problema, mis hermanos, es atesorar terrenalmente como si lo terrenal fuera eterno. El problema está allí. Mire, el Señor Jesús no condena a que tú tengas cosas, sino que Él condena a vivir para acumular cosas como si ellas pudieran salvarnos, como si pudieran sostenernos y como si pudieran darnos una seguridad permanente, porque no es así. El mandato aquí, mis hermanos, tiene que ver con una orientación de nuestro corazón. Porque realmente, mis hermanos, hay una diferencia entre usar los bienes de este mundo con gratitud o en su lugar convertirlos en el tesoro supremo de tu alma. Porque mira, yo creo que uno puede tener una casa sin que la casa se convierta en tu Dios. Uno puede tener ahorros sin que tus ahorros sean como tu último refugio. Uno puede disfrutar lo que Dios le ha permitido tener, pero sin vivir esclavizado por conservarlo, por aumentarlo o por presumirlo. Pero mire, déjeme decirle algo sorprendente. También es posible tener muy poco y aún así tener el corazón dominado por el dinero. Porque la codicia no es privilegio exclusivo de los ricos. También la codicia puede vivir en una cartera casi vacía. Mire, a veces el ídolo no es lo que tengo, sino lo que sueño tener. No es mi saldo actual, sino la fantasía de que cuando tenga más, entonces estaré seguro, entonces seré feliz, entonces voy a tener un valor. Por eso, mis hermanos, es que el Señor Jesús va a ir más allá de la cantidad.
Él va a ir al tesoro. Y al respecto de esto, voy a decir tres cosas que el texto dice. Primero, mis hermanos, número uno, que los tesoros terrenales son vulnerables. El Señor Jesús dice que en la tierra la polilla, el orín, corrompen y los ladrones minan y hurtan. Ahora déjame decirle que en el mundo antiguo, parte de la riqueza, o cuando alguien se podía considerar como opulento o rico, esa riqueza podía consistir sobre todo en tener algunos vestidos finos, tener guardados metales preciosos o almacenados granos en el granero. Pero todo eso, mis hermanos, podía dañarse. Por un lado, la polilla, por supuesto, destruía la ropa. Por otro lado, el óxido o la corrosión afectaba pues todos esos metales que eran preciosos. Pero también por otro lado estaban los ladrones, que bien podían hacer un agujero en la pared de tu casa, porque en ese tiempo no eran los muros como son hoy, y abrirse paso y robar lo que tú tenías ahí guardado. En otras palabras, lo que Jesús hace es recordarnos algo muy sencillo, pero que a veces no nos gusta escuchar, que todo tesoro terrenal es pasajero, es vulnerable, se puede deteriorar, se puede perder, puede ser robado, puede devaluarse, se va a quedar atrás cuando muramos, puede romperse justo después de que se te venció la garantía. Y aunque cuidemos bien lo que tengamos, nada en este mundo tiene permanencia absoluta. Pero mis hermanos, aquí viene algo interesante. Que el corazón humano tiene una extraña tendencia, que quiere construir su paz sobre aquello que se puede perder, que quiere poner su seguridad en aquello que puede cambiar, que quiere levantar una casa interior, pero sobre la arena. Y luego se sorprende cuando la tormenta derriba esa casa. Bueno, yo creo, mis hermanos, que parte de el pecado que hay en nuestra naturaleza hace que tengamos la tendencia a hacer ese tipo de cosas. Por eso el Señor, con ternura, pero con firmeza, nos sacude y dice: no pongas tu corazón allí donde todo puede ser corrompido, donde puede ser robado o se puede perder. Y no es que Dios nos quiera arruinar el gozo de aquello que tenemos, sino que Él nos quiere liberar de que tengamos una esperanza demasiado pequeñita y además engañosa en las cosas que son pasajeras. Eso, mis hermanos, es lo primero que debemos entender. No puedes poner tu esperanza en algo pasajero, en algo que es efímero, en algo que no dura. En cambio, número 2, los tesoros celestiales sí son seguros. Porque el Señor dice: sino haceos tesoros en el cielo. Ahora, ¿qué significa esto? Por supuesto, no significa que tienes que comprar la salvación. No significa que uno pueda ganarse el cielo. Porque cuando hablamos de haceos tesoros en el cielo, uno inmediatamente comienza a pensar: entonces tendría que ganarme mi salvación. Bueno, no es así. Porque la salvación es por gracia mediante la fe, y dice Pablo, no por obras, para que nadie se gloríe. De manera, mis hermanos, que hacer tesoros en el cielo significa vivir, usar, invertir y orientar nuestra vida hacia aquello que tiene valor eterno delante de Dios. Eso significa. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, hacer tesoros en el cielo, mis hermanos, incluye tu obediencia, tu generosidad, que vivas con justicia, que seas misericordioso. Incluye tu servicio, que inviertas en el reino de Dios, que uses lo temporal, pero a la luz de lo eterno. Cuando damos, mis hermanos, para suplir necesidades reales, cuando sostenemos la obra de Dios con un corazón sincero,
cuando usamos nuestros recursos para bendecir a otros, cuando ayudamos sin buscar el reconocimiento, cuando administramos como mayordomos y no como dueños absolutos, entonces estamos confesando que nuestros bienes no son nuestro Dios. Y estamos diciendo, Señor, esto vino de ti, te pertenece a ti y debe servir para tu gloria. Y entonces, mis hermanos, cuando actuamos de esa manera, estamos haciendo tesoros en el cielo. Ahora, el tesoro celestial, lo que nos espera allá, es algo seguro, porque está en las manos de Dios. Allí no hay polilla, allí no hay inflación, allí no hay ladrones, allá no se devalúan las cosas, allá no se desploma la bolsa, allí no vas a tener deudas que te están esperando. Por eso el Señor Jesús nos invita a orientar nuestro corazón hacia lo eterno, no hacia lo terrenal. Y esto, mi hermano, tiene su sentido por lo siguiente que nos dice el Señor, la tercera cosa de este punto. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahora, yo quiero que note el orden de la frase, porque el Señor Jesús bien pudo haber dicho, donde esté tu corazón, allí estará tu tesoro, y eso sería verdad, pero Él no lo dice de esa manera. La manera en que el Señor lo dice es para ser más incisivo aún. Él dice, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es decir, lo que consideramos tesoro empezará a arrastrar al corazón. Lo que más valoramos es lo que reclama nuestra atención. Lo que más protegemos es lo que alimenta nuestras preocupaciones. Lo que más tenemos miedo de perder revela en qué estamos realmente descansando. Lo que más nos emociona poseer puede mostrarnos qué lugar ocupa Dios en nuestra vida. Mis hermanos, el corazón se inclina hacia su tesoro como la aguja de una brújula hacia el norte. Por eso el dinero es una prueba. No porque todo dinero sea malo, sino porque tiene la capacidad de mostrar qué es lo que en realidad estamos atesorando. Mira, quiero que por un instante piense en una familia que tiene una caja fuerte en su casa. Y dentro de esa caja guarda documentos importantes, no sé, escrituras, actas, joyas, quizá dinero. Pero imagine que hay una gran emergencia, un incendio o una inundación. Y entonces alguien de aquella familia grita, la caja fuerte. ¿Por qué? Bueno, porque allí hay algo valioso. Ahora déjeme decirle algo. En tu corazón también hay cajas fuertes. Lugares internos donde guardas lo que más valoras. Hay gente que en esa caja fuerte del corazón guarda su reputación. Hay otros que guardan su comodidad, otros su cuenta bancaria, otros sus planes para el retiro, otros su imagen personal, otros guardan ese sueño de poder comprar, de lograr, de tener, de subir, de presumir, etc. Y Jesús entonces nos pregunta, ¿qué hay en la caja fuerte de tu corazón? ¿Qué hay allí? Porque allí donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces, mis hermanos, en este punto nos tenemos que preguntar de manera honesta, ¿qué pérdida nos destruiría más de lo que debería? ¿Qué posesión protegemos con ansiedad excesiva? ¿Qué deseo financiero es aquel que nos roba la paz? ¿Qué sueño material condiciona nuestra obediencia a Dios? ¿Qué excusa económica usamos para no servir, para no ayudar, para no dar y para no obedecer? Porque siempre hay una.
Mis hermanos, todo esto no se trata de vivir irresponsablemente, se trata de vivir libres. Porque cuando Dios es nuestro tesoro, no lo material, sino Dios, podemos tener cosas, pero sin adorarlas. Podemos perder cosas, pero no se nos va en ello la vida. Podemos administrar los bienes, pero sin rendirles culto. Por eso, mis hermanos, esta primera prueba la podemos resumir diciendo que el dinero prueba dónde está nuestro tesoro. Vayamos rápidamente al punto número 2. Y el punto número 2 es: el dinero prueba cómo está nuestra mirada. Mira, el Señor Jesús dice en los versos 22 y 23, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Mire, cuando leemos esto a primera vista, esta porción puede parecer como un cambio brusco entre lo que venía diciendo el Señor con lo que ahora dice. Porque Jesús viene hablando de tesoros y de repente habla del ojo, pero no está cambiando de tema. El Señor lo que hace es profundizar en el tema. Mire, después de hablar del tesoro, Jesús habla de la mirada, porque el dinero no solamente revela lo que valoramos, también revela cómo vemos la vida. Ahí está el asunto. Mire, el ojo representa la manera en que percibimos, deseamos y evaluamos la realidad. Y si el ojo está sano, el cuerpo camina en luz. Pero si el ojo está enfermo, entonces todo se oscurece. Vamos a considerar algunas cosas tocante a este pasaje. Mire, primero vamos a hablar acerca del ojo bueno. El ojo bueno mira bajo la luz de Dios. Por eso el Señor dice, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Ahora déjame decirle que la palabra que aquí se traduce como bueno puede tener la idea de sencillez, de claridad, de integridad y de generosidad. Esta es una mirada no dividida, no torcida, no esclavizada por la codicia. En el pensamiento bíblico, mis hermanos, el ojo bueno se relaciona con la generosidad. En la enseñanza rabínica esto se comprendía de esa manera. Mire, por ejemplo, si fuéramos a los libros sapienciales, Proverbios, por ejemplo, allí se nos habla del ojo misericordioso. Y el ojo misericordioso es aquel que comparte su pan con el necesitado. Pero también la Escritura en el Antiguo Testamento nos advierte en contra del ojo maligno. El ojo maligno es aquel que mira las cosas con mezquindad, con envidia o con dureza, como nos lo muestra Deuteronomio 15:9. No lo busque, después lo lea ya en su casa. Pero ahí se habla precisamente de ese ojo maligno. Entonces, mis hermanos, el ojo bueno es una mirada de la vida, de las cosas, iluminada por Dios. Es la mirada que ve el dinero como una herramienta, no como tu salvador. Ve al prójimo como una persona, no como una carga. Ve la generosidad como un privilegio, no como una pérdida. Y ve las necesidades como oportunidades de misericordia, no como molestias que vienen a interrumpir tus planes. Ve lo material a la luz de lo eterno. El ojo bueno no niega que tengamos que ser responsables con las finanzas. No vive de manera ingenua, claro que no. No reparte las cosas sin ninguna sabiduría, ni administra sin pensar. Pero su mirada no está gobernada por el miedo ni por la codicia. Ahí está el asunto. Mire, el ojo bueno puede decir, Dios me ha dado esto, ¿cómo puedo usarlo para su gloria? Dios me ha sostenido, ¿cómo puedo yo ayudar a otros? Dios es mi proveedor, no necesito aferrarme
como si estuviera dependiendo solamente de lo material en este mundo. El ojo bueno, mis hermanos, hace eso. Y somos exhortados a mirar las cosas así. Pero el Señor también va a hablar del ojo malo. Él dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Esta es la segunda cosa que quiero hablar de estos versos. Mire, el ojo maligno, por su lado, es la mirada dominada por la codicia, la envidia, la sospecha y el egoísmo. Es una mirada que convierte todo en un cálculo personal. Es ese tipo de ver las cosas donde usted pregunta, ¿y qué gano yo? ¿Y por qué él tiene más? ¿Y si me falta? ¿Y si doy y luego necesito? ¿Y si ayudo y luego se quieren aprovechar de mí? ¿Y si mejor guardo todo para mí? Ahora yo le pregunto, ¿ha pensado alguna vez así? Porque el ojo malo puede estar también en el cristiano. Mire, algunas de estas preguntas pueden tener ciertamente un lado legítimo. Porque cuando hablamos de bienes materiales, ser prudente con lo material es necesario. No se trata de ser un despilfarrador. Pero la prudencia, mis hermanos, a veces se puede convertir en un disfraz del miedo cuando la codicia está en nuestro corazón. Y cuando el miedo no se somete a Dios, se puede volver una prisión para nosotros. Porque mire, el ojo malo no mira la vida desde la gracia, sino desde la escasez. Y aunque tenga mucho, siente que nunca le alcanza. Aunque reciba, le da miedo perder. Y aunque Dios nos haya demostrado que Él siempre provee, sin embargo el ojo malo siempre está sospechando del futuro. Y el resultado, dice el Señor, son tinieblas. Cuando la mirada se oscurece, toda la vida se distorsiona. Y entonces uno comienza a ver las bendiciones de Dios como derechos. Es que me lo merecía. Uno comienza a mirar las necesidades ajenas como amenazas, la ofrenda como una pérdida, la generosidad como una imprudencia, el contentamiento con conformismo, la riqueza como una garantía y la pobreza como fracaso absoluto. Debemos tener cuidado, mis hermanos, con esa mirada oscura. Porque la codicia no solamente toca tu cartera, toca nuestra imaginación, toca nuestra forma de medir la vida, toca la manera en que miramos a nuestros prójimos. Por eso el Señor Jesús dice, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y esa frase, sin duda que es fuerte. Y significa que cuando aquello que debería guiarte está dañado, entonces todo el camino es peligroso. Porque si tu brújula está descompuesta, cada paso que das te pudiera estar alejando del destino correcto. Imagina por un instante a alguien que está usando unos lentes que están muy sucios, llenos de manchas, y abre su ventana y dice, ¡qué mundo tan sucio! Pero el problema no está allá afuera, sino que lo tienes aquí en tus ojos. Así también el corazón codicioso mira la vida con lentes sucios, con lentes manchados. Y comienza a ver amenaza donde Dios da oportunidad. Y comienza a mirar como un asunto de pérdida donde Dios te da oportunidad para la adoración. Y comienza a ver competencia donde Dios te está llamando a que seas agradecido. Y comienzas a ver al hermano necesitado como una molestia y no como tu prójimo. Por eso, mis hermanos, lo que descubrimos en este punto es que no necesitamos que Dios aumente nuestra cuenta bancaria. Lo que necesitamos es que Dios limpie nuestra mirada. Porque uno puede tener más dinero y sin embargo seguir mirando las cosas con oscuridad.
Y en cambio uno puede tener menos recursos, pero tener una mirada llena de luz, de gratitud y hasta de generosidad. Por eso en este punto número 2 debemos preguntarnos lo siguiente: ¿cómo miro lo que Dios me ha dado? ¿Con gratitud o con queja? ¿Cómo miro lo que otros tienen? ¿Con gozo por ellos o con envidia? ¿Cómo miro las necesidades de la obra de Dios? ¿Como una carga o como una oportunidad? ¿Cómo miro la generosidad? ¿Como adoración o como una amenaza a mi seguridad? A veces oramos y decimos: Señor, aumenta mi provisión. Pero quizá, hermanos, primero deberíamos orar: Señor, sana mi mirada. Porque si Dios aumenta nuestra provisión, pero no sana nuestra mirada, solamente tendremos más recursos para alimentar al mismo ídolo. Lo cual nos llevará al punto número 3. Pero este punto número 2 lo podemos resumir diciendo: el dinero prueba cómo está nuestra mirada. Ahora sí, mis hermanos, vayamos al punto número 3, y este tiene que ver con que el dinero prueba a quién servimos. Verso 24 del capítulo 6, dice el Señor Jesús: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mire, en este momento el Señor llega al punto más profundo de todo lo que está diciendo. Primero nos habló del tesoro, luego nos habló del ojo, pero ahora nos va a hablar del Señor. Porque escuche esto: el dinero no solo puede ser algo que guardamos, no solamente puede afectar en cómo miramos las cosas, también puede convertirse en nuestro amo. Y Jesús te lo dice con absoluta claridad: ninguno puede servir a dos señores. Así lo dice. Ahora, el Señor no está diciendo: bueno, tal vez es un poco complicado, pero sí puede servir a los dos. No, Él no dice eso. Él no está diciendo: a lo mejor si te organizas y si distribuyes bien tu agenda, sí pudiera servir a dos señores. No, Él no dice eso. Él dice: ninguno puede. El Señor no nos da pie a negociar en este punto. Él no abre una tercera vía. No dice: sirve al Señor los domingos y sirve las riquezas de lunes a sábado. No. Él no dice: dale a Dios el culto, pero dale a Mamón las decisiones financieras. Lo que el Señor nos revela es que el corazón humano no puede tener dos señores supremos. Y respecto a esto, mis hermanos, vamos a considerar tres cosas que tienen que ver con este pasaje. Primero que el dinero como siervo sí puede ser útil. Mis hermanos, debemos ser justos al respecto de esto. El dinero no es malo en sí mismo. Con dinero podemos comprar comida. Con dinero podemos pagar medicinas. Con dinero podemos pagar la educación de nuestros hijos. Con dinero podemos ayudar a una viuda que lo necesita. Con dinero podemos apoyar a un misionero. Con dinero podemos imprimir material bíblico para evangelizar. Con dinero se puede sostener la obra en la iglesia. Con dinero se puede socorrer a un hermano en crisis. Cuando el dinero está en su lugar, puede ser un siervo útil. El problema, mis hermanos, es cuando el siervo se quiere subir al trono. Ahí sí está el problema. Porque el dinero es un buen instrumento, pero un pésimo señor. Y eso es importante que no lo perdamos de vista. Segunda cosa que aprendemos de este pasaje: el dinero como señor exige tu lealtad. Y aquí la cosa ya se pone peligrosa. Mire, el Señor dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y aquí, mis hermanos, la palabra riquezas traduce la idea de lo que significa Mamón, ese dios cananeo.
que representa los bienes, las posesiones, las riquezas materiales, y Jesús lo presenta casi como un amo rival. Por un lado el Señor Jesús y por el otro Mamón. Ahora déjame decirte que Mamón promete mucho, porque él quiere que lo dejes subir al trono de tu corazón. Él te va a prometer seguridad, te va a prometer libertad, te va a prometer estatus, él te va a prometer placer, importancia, control, te va a prometer identidad, pero ojo aquí, porque todas esas promesas son engañosas. Porque cuando el dinero ya se vuelve tu señor, él nunca te va a decir ya, hasta aquí, ahí párale, es suficiente. No, él siempre exige más. Él quiere que tú trabajes en acumular más, que estés siempre comparándote con otros. Él va a provocar ansiedad en ti, va a querer más sacrificios, más tiempo, más de tu corazón, más de tu obediencia. Y poco a poco, una persona puede empezar a tomar decisiones no por obedecer a Dios, sino por obedecer ahora al dinero, porque ya se convirtió en tu Señor. Y es cuando tú comienzas a pensar de otra manera, de una manera diferente. Bueno, es que yo no sirvo a otros porque no me conviene hacerlo. No doy, porque no me siento seguro, me da inseguridad estar dando mi dinero. No sé cómo lo van a usar. No ayudo a otros porque eso me afecta. No descanso porque debo estar produciendo más. No soy honesto porque si declaro todo lo que gano, bueno, se van a ir ahí mis ganancias. No valoro lo que ya tengo porque hay que seguir acumulando. Y no obedezco a Dios porque económicamente no es rentable. Entonces ya no estamos usando el dinero, estamos sirviendo al dinero. Entonces el dinero puede ser un siervo útil, pero si se convierte en tu amo, es un muy mal amo. Y esto nos lleva a una tercera cosa que considerar dentro de este punto. Que el señorío, quién es tu señor, se va a notar en las decisiones que tomas. Porque, mis hermanos, de verdad que todos podemos decir, Dios es mi Señor. Pero el señorío no se prueba con tus palabras, se prueba con tu obediencia. El señorío se ve en lo que tú haces cuando obedecer a Dios cuesta. Se ve en lo que hacemos cuando ser generosos afecta nuestros planes. Se ve en lo que hacemos cuando ser honesto reduce tu ganancia. Se ve en lo que hacemos cuando ayudar a alguien implica sacrificar tu propia comodidad. Se ve en lo que hacemos cuando Dios llama a confiar y en cambio Mamón te llama a controlar. Porque el dinero revela tu lealtad. ¿A quién eres leal de verdad? Ahora, no es que el dinero sea omnipotente, sino que el dinero toca fibras profundas en cada uno de nosotros. Fibras como el miedo, el deseo, el control, el orgullo, el futuro, la familia, el estatus, la seguridad. Y tú deberías preguntarte qué fibras toca dentro de mí el asunto del dinero. Por eso el Señor Jesús no dice simplemente tengan cuidado con gastar mal. No. Él dice no puede servir a Dios y a las riquezas. Y la pregunta aquí entonces no es solamente cuánto tengo. La pregunta es ¿a quién obedezco? La pregunta, mi hermano, no es solamente cuánto doy. La pregunta es ¿quién manda en mi corazón? La pregunta no solamente es ¿qué hago con mi dinero? La verdadera pregunta es ¿mi dinero me sirve para obedecer a Dios? ¿O yo sirvo al dinero desobedeciendo a Dios? Vale la pena que analicemos estas preguntas. Porque mira, imagínate por un instante a alguien que trabaja en una empresa y recibe instrucciones de dos jefes. Y esos dos jefes le dan órdenes contrarias. Y mientras uno le dice, mira, entrega esto hoy, el otro dice, no lo entregues.
Mientras uno le dice, ve a la izquierda, el otro dice, no, ve a la derecha. Uno le dice, dale prioridad a esto, y el otro dice, no, dale prioridad a aquello. Bueno, tarde o temprano esa persona va a tener que decidir a quién obedecer, porque no puede vivir indefinidamente bajo dos autoridades absolutas. Y así ocurre para nosotros con Dios y con Mamón. Porque por un lado Dios te dice, confía, y Mamón te dice, no, aférrate. El Señor te dice, sé generoso, y Mamón te dice, no, nunca es suficiente con lo que ya tienes. Dios te dice, busca primeramente el reino, y Mamón te dice, busca primero tu seguridad. El Señor te dice, sé honesto con las cosas materiales. Mamón te dice, haz lo que deje más. El Señor te dice, ama a tu prójimo. Mamón te dice, cuida lo tuyo, cuida lo tuyo. El Señor te dice, yo soy tu padre. Y Mamón dice, estás solo, sálvate como puedas. Por eso el Señor Jesús nos dice, no puedes servir a los dos. Mis hermanos, de este punto, tenemos que considerar con seriedad lo siguiente. ¿En qué decisiones se nota que Dios es nuestro Señor? ¿Y en qué decisiones se nota que Mamón todavía nos da órdenes? Cuando hay que escoger entre obediencia y ganancia, ¿qué eliges? Cuando hay que escoger entre generosidad y acumular, ¿qué pesa más para ti? Cuando hay que escoger entre descanso espiritual y producción interminable, ¿quién manda en tu vida? Cuando hay que escoger entre ser íntegro y la conveniencia, ¿a qué Señor servimos? El dinero pone a prueba a quien servimos. Mis hermanos, el punto lo podemos resumir diciendo que el Señor Jesucristo no viene a exponernos, viene a liberarnos. Él no expone al ídolo para destruirnos, sino para rescatarnos de él. Es importante que tengamos claro quién manda en nuestro corazón. Y si es Mamón, que el Señor nos ayude a liberarnos de él. Y esto nos lleva al último punto de esta predicación, que tiene que ver con la gracia que nos libera para dar con alegría. Voy a leer el pasaje de 2 Corintios y vamos a decir algunas cosas de esto antes de terminar. Dice el apóstol Pablo, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mire, después de que el Señor Jesús nos ha mostrado el peligro de atesorar en la tierra, de mirar con codicia y de servir a Mamón, Pablo nos muestra ahora cómo debe ser una generosidad sana. Y este punto, mis hermanos, pues es muy importante. Pablo no presenta la generosidad, escuche esto, como una manipulación, sino como gracia. Ese va a ser el punto central. Mire, el contexto de 2 Corintios, en los capítulos 8 y 9, tiene que ver con una colecta que estaba haciendo Pablo para los creyentes necesitados en Jerusalén. Ellos estaban pasando por una hambruna y tenían gran necesidad. Así que Pablo está animando a la iglesia de Corinto a participar en esa colecta. Pero yo quiero que noten cómo lo hace Pablo. Él no les va a aplastar con hacer sentir culpa si no dan. No hace eso Pablo. Tampoco él les va a vender milagros para que ellos aporten dinero. Tampoco les va a prometer riquezas si es que dan. No va a convertir la ofrenda en una subasta espiritual como hacen en muchas iglesias. No les dice el que dé más va a recibir más de Dios. No hace eso.
Lo que Pablo hace es apelar a la gracia de Dios, al ejemplo de Cristo, al amor por los hermanos y a una decisión voluntaria del corazón. Todo esto, mis hermanos, tiene que ver con la forma correcta de ver los bienes materiales y de ser generosos con ellos. Vamos a ver una primera cosa que nos enseña todo este pasaje. Primero, mis hermanos, es que damos como quien siembra, no como quien pierde. Y es importante que entendamos esto porque aquí hay mucha confusión en algunas iglesias. Mire, dice el apóstol Pablo en el verso 6, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aquí lo que hace Pablo es estar usando una imagen agrícola. Porque la siembra, mis hermanos, la siembra de la semilla, nos habla de una inversión, pero no solamente de una inversión, nos habla de ser pacientes y nos habla de confianza. Porque mire, el agricultor no entierra la semilla porque odia la semilla, sino que la entierra porque él espera un fruto de esa semilla. Pero déjeme decirle que el agricultor no controla todo el proceso. Él siembra la semilla confiando en Dios, porque es Dios el que da el fruto, el que da el crecimiento. La generosidad, mis hermanos, funciona así. El creyente da porque confía en Dios, no porque esté comprando una bendición. Mire, este texto ha sido abusado muchas veces por esa llamada teología de la prosperidad. Como si Pablo estuviera diciendo, da dinero para que Dios te devuelva más dinero. Pero el contexto no permite que se le reduzca a eso. La cosecha de la que está hablando Pablo aquí es más amplia y santa que solamente dinero. Cuando tú siembras lo que cosechas, mi hermano, sobre todo es fruto espiritual. Pero también, por supuesto, hay una provisión de parte de Dios para que tú sigas haciendo el bien. Eso es lo que dice el texto. Pero también el fruto espiritual que se produce es gratitud de tu parte hacia Dios. Pero también la posibilidad real de que tú sigas ayudando a otros creyentes. Pero también el resultado es que tú glorificas a Dios. Y al final, parte de ese fruto que tú recibes cuando siembras es la transformación de tu corazón. Es verdad que Dios sí provee, que Dios sí sostiene, que sí nos cuida, pero no es para que alimente tu codicia. No es para que digas, yo voy a dar esto esperando que Dios me dé el doble, sino para que podamos abundar en buenas obras. Ese es el contexto y el entendimiento correcto de ese texto. Por eso, mis hermanos, nosotros damos como quien siembra, no como quien está negociando con Dios. Esto es lo primero que tenemos que aprender. Lo segundo, mis hermanos, es que nosotros damos con decisión del corazón, no por un impulso manipulado. Y aquí debemos tener mucho cuidado con eso. El apóstol Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Y esa frase es maravillosa, porque Pablo no está diciendo, cada uno dé de lo que le arrancaron en un momento emocional. Porque tú sabes que en algunas iglesias es así. A la gente le arrancan su dinero porque los están manipulando emocionalmente. Pero Pablo no dice eso. Tampoco dice cada uno de lo que prometió bajo presión. No dice cada uno de para no quedar mal delante de los demás. Porque eso se hace en algunas congregaciones. A ver, acá van a dar primero los de a 10,000 pesos en adelante. ¿No? Pásenle. Ahora, bueno, pues aquí yo sé que todos son muy codos, ¿no? Pero bueno, los de 5,000. Hay una presión. Te comparan y por no quedar mal, la gente termina dando. La escritura no dice que cada uno dé porque lo están mirando. Dice, dé como propuso en su corazón. Y eso habla de una reflexión, habla de una decisión.
Habla de una conciencia delante de Dios. Porque la generosidad cristiana, mis hermanos, no debe ser un arrebato manipulado, sino que es una respuesta madura de adoración a Dios. Por eso, mis hermanos, es bueno pensar antes de dar. Es bueno orar antes de dar. Es bueno organizarse antes de dar. Y es bueno decidir delante del Señor, no delante de los hombres. En una cultura como la nuestra, donde se compra por impulso, se gasta por ansiedad y se vive endeudado por apariencia, la Biblia nos llama a una generosidad que es pensada, que es espiritual y que es responsable y por lo tanto gozosa. La generosidad de la que nos habla la Biblia, mis hermanos, no compite con la sabiduría. No es o soy generoso o soy sabio, no, tiene que ser los dos. Tienes que ser sabio y generoso. La generosidad bíblica no es desorden. Doy lo que se me ocurre, lo que en el momento sienta, no. Tenemos que dar por convicción y con una fe obediente. Eso es lo segundo que aprendemos en este pasaje. Lo tercero, mis hermanos, es que damos sin tristeza y sin presión. Mire, Pablo continúa diciendo, no con tristeza ni por necesidad. Y esta es una de las frases más importantes de este texto. Porque mire, la generosidad cristiana no debe nacer de tristeza, ni tampoco debe surgir de una presión. Cuando Pablo dice no con tristeza, significa no dar con pesar, como si Dios nos estuviera quitando algo injustamente. Porque yo sé que hay gente que siente eso. No dar con cara de funeral financiero. No dar murmurando por dentro, adiós, querido billete, ya nunca te voy a ver. Tampoco lo tenemos que hacer por necesidad. Y eso significa por una obligación externa. No tenemos que hacerlo por compulsión, ni porque alguien me ha manipulado emocionalmente. Y aquí, mis hermanos, tenemos que ser muy claros. La generosidad no es un impulso emocional. ¿Sí? Cuando tú das, no es porque sientas culpa de no dar. Tampoco es una manera de comprar aceptación, ni es una forma de quedar bien. Y se les aclaro esto, mis hermanos, porque el corazón es engañoso y a veces guarda estas cosas, y yo quiero que no haya eso en sus corazones. Dar no es una reacción de un chantaje religioso tampoco. No es un pago para que Dios me ame un poquito más. No es dar una moneda que activa entonces las bendiciones y ahora sí Dios me va a empezar a dar las bendiciones. No es nada de eso. Si había algún pensamiento de esto en tu cabeza, sácalo, no es así. Mira, la generosidad cristiana es fruto de la confianza. Aquí está el punto central. Mire, como iglesia, estamos obligados a enseñar acerca de la generosidad, sí. Enseñar acerca de la mayordomía también. Debemos enseñar que es necesario sostener la obra de Dios, sí. Que es necesario ayudar al necesitado también. Que debemos formar creyentes responsables, sí, también. Pero como iglesia no debemos manipular. No podemos estar torciéndole el brazo a los hermanos para que estén dando su dinero. No es así, y eso no lo hacemos aquí en esta iglesia. No queremos sembrar culpa artificial para que los hermanos den su dinero, no. Porque Dios no busca manos forzadas. Lo que Él quiere es corazones libres cuando dan. Y esto nos lleva a contemplar la cuarta cosa de este pasaje. Damos con alegría porque Dios es suficiente. Y eso es lo que venimos diciendo a lo largo de todo este punto. Mire, el apóstol Pablo dice, porque Dios ama al dador alegre. No al dador presumido, no al dador manipulado, no al dador que negocia con Dios, no al dador que busca aplausos, no al dador que quiere comprar influencia, no al dador que da para controlar,
No al dador que da con enojo y luego se siente mal por haber dado, no. Dios ama al dador alegre. Y la alegría, mis hermanos, aquí no significa ser superficial o descuidado con el dinero. No significa tampoco que dar sea siempre fácil, porque a veces dar cuesta. A veces ayudar implica sacrificio. A veces obedecer a Dios en nuestras finanzas toca nuestros planes, nuestros gustos y también nuestras comodidades. Pero puede haber gozo aún en el sacrificio cuando el corazón confía en Dios. Y quiero volver a remarcar este asunto. El gozo del dador cristiano no nace de que le sobra, nace de que conoce a su Padre. Por eso el versículo 8 es fundamental. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Pablo no dice primero, ustedes son capaces de dar. No, él dice, Dios es poderoso. La generosidad cristiana, mis hermanos, descansa en el poder y en la gracia de Dios. Y allí está el punto, lo vuelvo a remarcar. Y después de que después de que Pablo ha hecho eso, él va a acumular palabras. Y él dice, toda gracia, siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, toda buena obra. Y es como si Pablo quisiera inundar nuestra mente ansiosa con todo lo que tiene que ver con la abundancia de Dios. Y es verdad que Pablo no está aquí prometiendo lujos, ni tampoco que Dios va a satisfacer nuestra codicia. No nos está prometiendo riquezas, pero sí promete gracia. Gracia suficiente para obedecer y para abundar en buenas obras. La idea, mis hermanos, aquí no es Dios te dará todo para que puedas vivir centrado en ti. La idea aquí es Dios puede sostenerte precisamente para que no tengas que vivir centrado en ti. Dios da gracia suficiente para que podamos ser generosos sin vivir esclavizados al temor. Y déjeme ilustrarle esto. Mire, es como si un niño pequeño tuviera en su manita una moneda y la aprieta con todas sus fuerzas y entonces su padre le dice, hijo, suelta esa moneda. Yo quiero darte algo mejor. Pero el niño llora porque piensa que si suelta su moneda la va a perder. Y el problema no es la moneda. El problema es que todavía no entiende la voluntad de su padre. Y así somos muchas veces. Dios nos llama a soltar, a compartir, a obedecer, a confiar. Pero nosotros apretamos lo nuestro como si de eso dependiera nuestra seguridad. Como si nuestro Padre no supiera o no viera o no nos cuidara. Pero la fe en nuestro Dios abre la mano, porque conoce el corazón del Padre. La generosidad cristiana no dice, pues no necesito nada, por eso doy, no. Dice, mi Padre sabe lo que necesito. No es que diga el dinero no importa, no. Dice, Dios importa más. No es que diga, dar no me cuesta a mí, no. Dice, Dios es digno de confianza aun cuando cuesta. Entonces, mis hermanos, vamos a la aplicación de este punto. ¿Cómo debe verse la generosidad cristiana en la práctica? Primero que nada, debemos examinar nuestra relación con el dinero. No solamente nuestros gastos, sino nuestros deseos. Segundo, debemos aprender a planear la generosidad. No dar solamente lo que nos sobró, si es que sobró algo después de que todos nuestros deseos quieren ser satisfechos. Tercero, debemos dar con libertad, no por presión. Si damos, que sea delante de Dios con nuestra conciencia limpia. Cuarto, debemos recordar que la generosidad incluye la ofrenda, pero no se limita a ella. La generosidad cristiana también incluye ayudar a otros, hospedar, compartir, apoyar, servir, abrir la mano ante las necesidades de nuestros hermanos. Quinto, debemos pedir a Dios que nos haga dadores alegres, porque la alegría no es fruto del esfuerzo humano, sino que es fruto de nuestra confianza en la gracia de Dios. Podemos resumir este último punto diciendo que la gracia nos libera para dar
con alegría. Entonces, mis hermanos, concluyendo, hemos visto 3 pruebas. La primera, ¿dónde está nuestro tesoro? Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Segunda prueba, ¿cómo está nuestra mirada? Porque la lámpara del cuerpo es el ojo. Tercera prueba, ¿a quién servimos? Jesús dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y finalmente, Pablo nos ha mostrado el camino de la gracia. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que, mis hermanos, hoy no debemos preguntarnos solamente cuánto tengo, cuánto gano, cuánto doy, cuánto me falta. Hoy debemos preguntarnos delante del Señor, ¿qué está ocupando el lugar de tesoro en mi corazón? ¿Mi mirada está llena de luz o de codicia? ¿Estoy sirviendo a Dios con mis recursos o estoy sirviendo a mis recursos como si fueran Dios? ¿Y mi generosidad nace de la confianza en Dios o de la presión? ¿Estoy dispuesto a que Cristo gobierne también esta área de mi vida o no? Porque Cristo no vino solamente a salvar nuestra alma en un sentido abstracto, vino a redimirnos enteros. Y eso quiere decir que también nuestros deseos, también nuestros miedos, también nuestras lealtades, también nuestra manera de ganar, de gastar, de ahorrar, de compartir y dar, también, mis hermanos, tiene que ver con lo que Cristo vino a redimir. Y si Cristo es Señor, también debe ser Señor de nuestra cartera, no para empobrecernos el alma, sino para liberar nuestra alma. Porque donde Dios es nuestro tesoro, entonces Mamón ha perdido su trono. Que sea así, mis hermanos, para cada uno de nosotros. Que el Señor nos haga sabios a la hora de tratar con los bienes materiales y que sea para ganar los tesoros allá arriba, no aquí abajo. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.